Cuando alguien vive en pecado sexual, cuando alguien se involucra en ingerir drogas, cuando alguien está en problemas de pleitos, celos, iras, contiendas, en ideas erróneas acerca de quién es Dios, cuando alguien no actúa conforme a la palabra de Dios, cuando alguien está involucrado en envidias, en homicidios, en borracheras y en cosas semejantes a estas, si este es el hábito de su vida, da evidencia de que no conoce a Dios. Esto es lo que Pablo dijo en Gálatas 5, 19 al 21, concluyendo con una lista muestra de varios pecados. Él dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero es posible también como cristianos llegar a involucrarnos en este tipo de maneras de actuar. Es posible que nuestros deseos nos controlen en lugar de que la palabra de Dios nos controle. Por eso Pablo nos amonesta en ese mismo pasaje en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu quiere decir sométete, escoge someterte a la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona tiene problemas, mucha atención, en el área sexual, en el área de las drogas, en el área de relaciones humanas, en el área de cualquier tipo de disipación, de alimentar un deseo pecaminoso, mucha atención, el problema no es un problema de su medio ambiente, no es un problema de su genética, no es un problema de cómo fue criado, es un problema a la luz de la Biblia espiritual. Si tú en tu vida estás luchando con el adulterio, sea interno o externamente, cualquiera de estas expresiones pecaminosas, si tú en tu vida a nivel interno o externo estás luchando con el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, si estás luchando con maneras de pensar o de actuar que van en contra de la palabra de Dios, que la Biblia llama idolatría, si estás luchando con las drogas, que la Biblia llama hechicerías, por su relación con relaciones antiguas, religiones antiguas, se usaban drogas para adorar a sus supuestos dioses. Si estás luchando con maneras de pensar, de actuar no bíblicas, con las drogas, con enemistades, problemas en tu casa, pleitos, en tu trabajo, vecinos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, si estás luchando con el odio, homicidios, borracheras, cosas semejantes a estas, es porque, si este es un hábito en tu vida, es porque tú no posees al Espíritu de Dios y por lo tanto no tienes la capacidad de revertir tus deseos, tu naturaleza pecaminosa. El problema es espiritual. Y si eres un verdadero hijo de Dios, y aunque no sea el hábito de tu vida, la dirección de tu vida, el vivir en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, en drogas, en idolatría, maneras de pensar opuestas a la palabra de Dios, en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, en borracheras, pecados de esta naturaleza, si eres un verdadero hijo de Dios, esto no va a caracterizar tu vida. La dirección de tu vida va a ser de obediencia, pero puedes llegar a luchar con esto. Y el problema, mucha atención, es espiritual. Otra vez, ¿por qué? Porque eso da evidencia de que no andas en el Espíritu. Quiere decir, eso da evidencia, y realmente cualquier pecado en la vida de un cristiano genuino es en su raíz un problema espiritual. Está dando rienda suelta, está alimentando sus sentimientos y no está sometiéndose a la palabra de Dios. Qué contraste con la manera de pensar del mundo, ¿no es cierto? Que nos lleva a pensar que este tipo de conductas es por alguna situación genética, alguna situación de tu medio ambiente, de cómo fuiste criado, dando evidencia de que somos como Adán, esa es nuestra naturaleza caída pecaminosa después de que cayó. Y recuerdan, en Génesis 3 viene Dios a confrontarlo, y cuando le dice, ¿has comido del fruto de que yo te mandé no comieses? Y en lugar de que Adán dijera, sí Señor, perdóname, no, ¿qué le dijo? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol.
Esa es la tendencia pecaminosa y por eso las maneras de pensar no bíblicas del mundo tratan de evadir la responsabilidad y en lugar de someterse a lo que enseña la Biblia y decir, sí, el pecado es mi culpa, yo soy responsable, sí puede haber factores externos que alimenten la tentación, pero el que tiene la última palabra en cualquier pecado, cuando yo peco soy yo, cuando tú pecas eres tú y nadie más. Entonces el problema es espiritual. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, este principio tan importante, al regresar a Hechos capítulo 19, si son tan amables de acompañarme de regreso a este gran texto. Les recuerdo en Hechos 19, estamos viendo en todo el capítulo 4 obstáculos superados por la palabra que te alientan a predicarla. Vimos el primer obstáculo, la ignorancia, en los versículos 1 al 7. En segundo lugar, la persecución en los versículos 8 al 10. En tercer lugar, los demonios, versículos 11 al 20. Y en cuarto lugar estamos estudiando la religión falsa, esto es, cómo la palabra supera cualquier manera de pensar o actuar no bíblica, expresada en, puede ser una religión, constituida adorando alguna imagen, lo que sea, o simplemente alguna manera de pensar o actuar, algún ideal mundano, vivir para el cuerpo, para el trabajo, para el dinero, lo que sea. Todo eso se engloba bajo religión falsa, que a la luz de la Biblia es otra manera de decir idolatría. Recuerden que aquí en Hechos 19 estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, el cual se llevó a cabo alrededor del 53 al 57, y Pablo aquí en Hechos 19 está en Éfeso, Y aquí en Hechos 19, estamos en los versículos 21 al 41, recordarán que llevamos varias semanas hablando de cómo aquí encontramos tres características, en Hechos 19, 21 al 41, tres características de la religión falsa que son superadas por la predicación de la palabra que te alientan a predicarla. Tres características de la religión falsa superadas por la palabra que te alientan a predicar la palabra. Observen la primera, simplemente leemos el texto para recordar en dónde nos encontramos. La primera característica de la religión falsa es que alimenta la avaricia. Alimenta la avaricia. Recuerden, cualquier manera de pensar o actuar no bíblica alimenta la codicia, ese deseo pecaminoso del ser humano de desear tener lo que no tiene, de acumular y acumular y acumular y buscar tener para consumirlo en sus deseos egoístas, pecaminosos. Obsérvenlo, cómo la religión falsa alimenta la avaricia. Simplemente lo leemos, ya lo explicamos a detalle, versículos 21 al 26. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo, versículo 23, por aquel tiempo, un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, versículo 25, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Lo que le preocupaba a Demetrio, porque vivía de la religión falsa que era el culto a Diana, que era la religión falsa más importante del mundo romano en ese entonces, ya lo hemos estudiado, era que la palabra estaba teniendo tal impacto ahí en Éfeso que pensaba que se les iba a desmoronar el negocio. Vean, en segundo lugar, ya lo estudiamos, cómo la religión falsa alimenta el orgullo, versículo 27. La religión falsa, en segundo lugar, también alimenta el orgullo. Sigue hablando Demetrio y dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Una pausa ahí, por lo menos fue honesto, era un negocio. ¿Se dan cuenta de todo esto de contribuir a la adoración de Diana? Era un negocio, como lo es toda la religión falsa. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera, mucha atención,
toda Asia y el mundo entero. Noten que Demetrio les dice a sus compañeros de trabajo, aquí retomamos nuestro estudio, que lo que Pablo predica amenazaba 3 áreas de su vida, aquí en los versículos 26 y 27. Su fuente de ingreso, nuestro negocio, la fama de su diosa, aquella a quien venera toda Asia, y su orgullo nacional, porque estaba ahí en Éfeso. Demetrio acusa a Pablo de ser un peligro, escuchen, en 3 áreas. Un peligro para la economía, la religión y el patriotismo efesios. Como pueden ver, fue un hombre muy, muy inteligente. Piensen en esto. ¿Cuántos políticos a lo largo de la historia apelan a esto para ganarse el favor de la gente y lo continuarán haciendo hasta que el Señor regrese? A la economía, va a haber más trabajos. A la religión, de alguna manera, o lo promueven o no se meten ahí porque saben que es una fibra sensible. Y al patriotismo, nuestro país, nuestra nación. En esencia, Demetrio apeló al orgullo de la gente. Esta actitud tan pecaminosa y aborrecida por Dios, por ejemplo, Proverbios 6, 16 y 17, Dios abomina la altivez de ojos. Y los ojos ahí se usan para expresar la actitud de corazón, no es la postura de los ojos, no es que te pares así, sino que el problema es la actitud interna. Entonces los falsos maestros y sus seguidores son orgullosos y por esto los falsos maestros enseñan ideas falsas que los llevan a exaltarse a sí mismos y a sus seguidores y no a ellos, más bien y no a Cristo. Allá adelante, por ejemplo, en Hechos 20, observen una muestra de esto, Hechos 20, 30. Pablo, lo veremos más adelante, advierte a los líderes de Éfeso y les dice en Hechos 20, 30 de la iglesia efesia, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, son falsos maestros, para arrastrar tras sí a los discípulos. Quieren seguidores para sí mismos, para exaltarse a sí mismos, no para exaltar a Cristo. Y obviamente enseñan cosas que exaltan a sus seguidores, no a Cristo. Son como los de 2 de Timoteo 4:3, que buscan, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos pecaminosos. En contraste a un verdadero maestro de la palabra de Dios, al verdadero cristianismo, como Pablo lo identifica, lo pueden apuntar ahí en 2 de Corintios 4, versículo 5, en contraste a estos hombres falsos maestros que buscan arrastrar tras sí a discípulos, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero predicador, el verdadero cristianismo, 2 de Corintios 4, 5, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos o esclavos por amor de Jesús. Ese es el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico. Exalta a Cristo, da toda la gloria a Dios, y aquellos que son sus seguidores por su gracia, todo cristiano busca exaltar a Cristo y se presenta como un instrumento, un esclavo de Dios. Solo Dios, mediante su palabra, puede transformar a alguien como Demetrio. Alguien que tiene ideas, maneras de pensar que se oponen a la revelación bíblica. Y aún como cristiano tienes que estar escogiendo humillarte en sumisión a Dios, recordar que con Cristo estás juntamente crucificado y ya no vives tú, mas vive Cristo en ti, Gálatas 2:20. Y es continuamente vivir en Gálatas 5:16, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, permitiendo que Cristo, quien vive en ti, de acuerdo con Colosenses 1:27, manifieste su vida, sus actitudes, porque su palabra te controla. Pero hay un problema, como lo acabamos de mencionar en la introducción. La religión falsa no solo se caracteriza porque alimenta la avaricia, como lo vimos en los versículos 21 al 26, no solo se caracteriza porque alimenta el orgullo, como lo vimos en el versículo 27, sino que en tercer lugar, y esta es la última característica que vemos aquí, versículos 28 al 41, la religión falsa, recuerden, religión falsa aquí nos referimos a cualquier manera de pensar que se opone a la palabra de Dios, sea vivir de nuevo para alguna ideología, para alguna carrera, lo que sea, o simplemente para alguna religión, adorando estatuas, lo que sea.
La religión falsa alimenta la sensualidad. La sensualidad. Versículos 28 al 41. Y con sensualidad aquí nos referimos los sentidos, los sentimientos. Estamos usando la palabra en el sentido amplio del término. No nos referimos aquí únicamente al área sexual, aunque puede incluirse, sino al área de los sentimientos. Ahora, regresando a Hechos 19, recuerden, Demetrio les dice a sus colegas en Éfeso, versículos 26 y 27, que Pablo amenazaba su economía, su religión y su nación. Y en el versículo 27, noten, lo tomaron en serio. ¿Cómo lo sabemos? Observen el versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, esto es lo que Demetrio les dijo, que Pablo amenazaba su economía, religión y nación, versículos 26 y 27. Cuando oyeron estas cosas, versículo 28, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Observen la frase de los Efesios, muestran que veían esta diosa falsa como su propiedad. Y noten que no solo eran hombres de negocios que estaban separados en términos religiosos o espirituales de Diana, no, sino que la veían como su diosa. Demetrio tocó una fibra sensible y por ello, versículo 28, se llenaron de ira. Versículo 29, noten, esto causó un tumulto serio. Hechos 19, 29, y la ciudad, refiriéndose a Éfeso, se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro. Una pausa ahí, teatron en griego, teatro. Este teatro al que fueron ahí en Éfeso era enorme. El comentarista Paul Hill nos dice que este teatro tenía una capacidad de unas 24,000 personas. Para darles una idea del tamaño del teatro ahí en Éfeso, el Auditorio Nacional aquí en Paseo de la Reforma tiene una capacidad de 10,000 personas. Y la Arena, Ciudad de México, aquí en Azcapotzalco, de unas 22,000, que por cierto es una de las más grandes del mundo en la actualidad. Entonces, el teatro de Éfeso, aquí en el versículo 29, era de 24,000, más grande que la Arena, Ciudad de México. Era un monstruo de teatro. Este es el teatro al que entran en el versículo 29. No sabemos exactamente cuántas personas entraron al teatro. Fuera del que en el versículo 29 aparentemente apunta que la ciudad fue al teatro, parece que mucha gente fue. Lucas está hablando en términos generales, como si dijéramos, todo mundo estaba ahí. No que todo ciudadano efesio estaba ahí, pero por el tamaño del teatro pudieron haber sido miles los que estaban ahí. Pero observen, versículo 29, que la gente fue al teatro llevando a 2 personas. Al final del versículo 29, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, eran compañeros de viaje de Pablo. Versículo 30, entonces meten a Gayo y Aristarco, ahí están. Versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Y en el 31 también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos. Una pausa ahí. Noten, estos hombres, versículo 31, las autoridades de Asia, se aseguraban de que los intereses de Roma fueran protegidos. Observen que en el versículo 31, estas autoridades eran sus amigos. Esto muestra que no consideraban las autoridades de Roma a Pablo como una amenaza para el imperio. Esto es importante. De hecho, lo protegieron. ¿Cómo lo sabemos? Observen al final del versículo 31. Noten de nuevo desde el principio para retomar la idea. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado. La palabra recado no está en el original, aunque esa es la implicación. Le enviaron rogándole que no se presentase en el teatro. ¿Por qué? Noten, en el versículo 29, en el 30 los discípulos no quieren que vaya al teatro y en el 31 las autoridades, amigos de Pablo, no quisieron. ¿Por qué? ¿No hubiera sido una gran oportunidad para predicar? Digo, ya hay miles. ¿Por qué no? Porque recuerden cómo está la multitud. Lo acabamos de ver en los versículos 26 y 27. A Pablo lo ven como una amenaza para la economía, religión y nación de los efesios. Y si Pablo hubiera ido ahí al teatro, no lo habrían matado, probablemente no lo habrían recibido con gusto, lo más probable es que lo habrían matado. Además, probablemente querían evitar estas autoridades que el escándalo creciera, y estas autoridades, amigos de Pablo, entendían el riesgo serio que implicaba que Pablo fuera al teatro. Y entonces ahí en el teatro
Probablemente de nuevo son miles, un teatro de nuevo de 24, capacidad de 24,000. No nos dice el texto si estaba lleno, pero la idea es que hay muchísima gente aquí, probablemente miles, y el teatro es un escándalo. Noten, la gente está fuera de control. Noten qué ilustración de la religión falsa. Versículo 32. Están ya dentro del teatro. Hechos 19:32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más, o la mayoría en el griego, no sabían por qué razón en el griego se habían reunido. Como pasa en muchas de estas situaciones, la mayoría ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Oye, ¿por qué estamos aquí? No sé, tú grítale más fuerte, amigo. No sabían. Versículo 33, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, versículo 33, ¿quién era este hombre? Otro nombre común en ese entonces, porque vemos otros Alejandros ahí en 1 Timoteo 1:20, 2 Timoteo 4:14. El punto es que aquí, versículo 33, entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. ¿Quién era este Alejandro? No sabemos, pero por el versículo 33 parece que era, entre comillas, el gallo de los judíos. Es probable que lo animaran a hablar para explicar que los judíos no estaban relacionados con los cristianos y así proteger a los judíos. O quizás era un buen orador y querían usarlo para atacar a Pablo, a quien la mayoría de los judíos odiaba, inclusive allí en Éfeso, como lo estudiamos allá atrás en Hechos 19, 8 y 9. El punto es que versículo 34 tratan ahí los judíos de presentar a Alejandro como su orador, pero, versículo 34, cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Noten lo que gritaron. Grande es Diana, Artemis en el griego. Grande es Diana, recuerden, misma persona, Diana o Artemis, la misma diosa falsa. Grande es Diana de los Efesios. ¡Qué locura! ¿Te imaginas estar ahí casi 2 horas repitiendo grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios? Esto ya era un asunto de hipnosis colectiva. Probablemente pudieron llegar a entrar en esa situación, no sabemos, pero el punto es que esto vuelve a mostrar que esta multitud estaba fuera de control. Sus sentimientos los gobiernan. ¿Y para qué gritaron? Escuchen, versículo 33 de nuevo. ¿Para qué gritar por casi 2 horas, grandes Diana de los Efesios? ¿Qué diferencia hizo? Nada, nada. Así es la religión falsa. Es irracional, alimenta los deseos pecaminosos. En este caso, el enojo pecaminoso. Observen que no hay verdad bíblica que dicte sus pensamientos ni su conducta, por supuesto. La religión falsa, las ideologías que se oponen a la palabra de Dios, alimentan los deseos carnales, sensuales, pecaminosos, alimentan el ser controlado por la carne, no por el Espíritu, mediante la obediencia a la palabra de Dios. Y recuerdan, Dios nos hizo con sentimientos, claro, los sentimientos no son pecaminosos. Esto es, el ser controlado por tus sentimientos es pecaminoso. Pero cuando tus sentimientos cuando tú debes vivir controlado por la palabra de Dios para que tus sentimientos sean disfrutados dentro del marco de la voluntad de Dios. El problema es cuando los sentimientos te gobiernan, porque así, cuando es así, pecas. Pecas, porque esa es nuestra propensidad, aún como cristianos, nuestra inclinación. Estas personas en Éfeso actuaron como muchos en círculos carismáticos y en otras religiones falsas, ideas no bíblicas, ridiculeces, en donde la pasión pecaminosa, la emoción, los sentimientos están fuera de control. Y escuchen, lo que reina no es la verdad bíblica, sino el sentimiento humano. Los sentimientos entonces deben estar sujetos al control del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, que es lo mismo que decir, deben estar sujetos al control de la palabra de Dios. Y como cristianos, tristemente, podemos llegar a caer en ideas pecaminosas, idólatras, de pensar que Dios quiere que alimentemos nuestros deseos pecaminosos antes que vivamos sujetos a la palabra de Dios. Una ilustración.
Muchos cristianos, en la manera en la que crían a sus hijos, piensan primero en sus sentimientos antes que en lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios 29:15 la Biblia enseña: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En otras palabras, cuando un hijo desobedece, la edad que sea, si todavía está bajo tu autoridad, aunque la forma de disciplina va a cobrar una manifestación diferente, en resumen, la Biblia enseña la obediencia, las recompensas, la desobediencia a los padres, la tienes que disciplinar trayendo dolor a la vida de tu hijo. Eso es lo que enseña la Biblia. Efesios 6:4. Vosotros padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina. Ahí está el dolor, por consecuencia, por desobediencia. Disciplina y amonestación, instrucción del Señor, de la palabra de Dios. Y recuerden, la Biblia manda a los hijos, Efesios 6:1 y 2, a obedecer en el Señor a sus padres. Si todavía están bajo el techo de sus padres, todavía dependen de ellos, tienen que obedecerlos. Y es de por vida, Efesios 6:2, honrarlos. Tienen que honrarlos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos, a la edad que sea, si no lo has hecho a lo largo de tu vida, pedirle perdón a Dios a tus hijos y empezar, si todavía están bajo tu techo. Y la honra es de por vida, la honra es respeto, remuneración económica a los padres cuando hay necesidad. La honra, hermanos, recuerden Efesios 6:2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y le dice Dios a los hijos, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Escuchen, cuando como padres pensamos, somos hijólatras y pensamos más en cómo se siente mi hijo antes que qué es lo que Dios quiere, llegamos a pecar. No les enseñamos a honrar a sus padres, no les enseñamos que desobedecer a sus padres es desobedecer a Dios, y los colocamos en un camino de muerte prematura potencial. Porque la implicación de honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida, y te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, es que cuando un hijo deshonra a sus padres, es muy probable que ese orgullo que ha cultivado en el hogar, que no ha sido refrenado por sus padres al no someterse a la autoridad, lo va a llevar a pecar en otras áreas, en su trabajo, en la autoridad, y puede llevarlo hasta su tumba. Si no es que con toda seguridad enfrentar consecuencias serias por su rebeldía. Y hermanos, es fácil llegar a volvernos hijólatras como cristianos, si somos honestos, todos lo hemos hecho en algún punto u otro de nuestra vida. ¿Por qué? Permitimos que nuestros sentimientos, escuchen esto, nos controlen y no la palabra de Dios. Como nos hace sentir bien, esta es la inclinación natural de todos, si somos honestos. A nadie le gusta ver sufrir a sus hijos, ¿o sí? Si te gusta, tenemos que hablar al final porque hay un problema. Normalmente, por la gracia de Dios, a nadie le gusta ver sufrir a sus hijos. Y mucho menos que nos desprecien momentáneamente, nos digan, no quiero verte, papá o mamá, por el dolor que traes a mi vida. A nadie le gusta. Y por eso muchas veces permitimos que nuestros sentimientos nos controlen y no la palabra de Dios. Y terminamos pecando en esta área, así como David. Permítanme recordarles de un ejemplo de un padre que fue hijólatra. Segundo de Samuel capítulo 12, acompáñenme allá atrás. Segundo de Samuel capítulo 12. Observen ustedes a este hombre de Dios, el que escribió el Salmo 23, ¿recuerdan? El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿recuerdan? Observen este hombre, un área en donde falló después de que pecó con Betsabé y mató a Urías, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Segundo de Samuel 12, versículo 11, Natán le dice, así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto es, debido a tu pecado por haber cometido adulterio con Betsabé y haber matado a Urías, te voy a juzgar, y de tu casa va a haber problemas. Desde el punto de vista soberano de Dios, este fue un juicio. Desde el punto de vista de responsabilidad de David, fue un padre consentidor. ¿Por qué? En el siguiente capítulo, lo pueden apuntar, 2 de Samuel 13, Amnón
un hijo de David, viola a una hija de David, Tamar. ¿Y qué hizo David con Amnón? ¿Lo disciplinó? No. Después en 2 de Samuel, capítulos 13, 28 y 29, Absalón mata a Amnón, un hijo. Imagínate, uno de tus hijos mata a tu otro hijo para vengar la violación de una hija tuya. ¿Y qué hizo David con Absalón por haber matado a su hijo Amnón? Nada. Y después, 2 de Samuel 15, 1 al 12, Absalón le da un golpe de estado al papá. Imagínate, tu hijo te da un golpe de estado, se subleva contra David. 2 de Samuel capítulo 15, y en lugar de aplacarlo, de terminar con eso, ¿qué pasa? Huye David. Impresionante. Y noten, no fue el único caso, esto es para darles un contexto. Noten, desde el punto de vista humano, estas situaciones de no disciplinar hijos reflejan que David fue un padre consentidor, escuchen, que toleró y no disciplinó el pecado de sus hijos. Y noten, no fue la última vez. Vayan a Primero de Reyes, siguiente libro ahí, 2 de Samuel, pasen a Primero de Reyes capítulo 1. Pasan los años, tristemente David no aprendió la lección. Primero de Reyes 1, versículo 1, observen en qué etapa de su vida se encuentra ya. Primero de Reyes 1:1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Versículo 5. Es para darles el contexto. Entonces Adonías, hijo de Agit, esta es una de las concubinas de David, una de las mujeres con quienes tuvo hijos. Adonías era hijo de David, y observen lo que hace Adonías, Primero de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Noten qué osadía de este joven, de este hombre, hijo de David. Dijo, yo voy a reinar, y otra vez busca darle un golpe de estado a su papá. ¿Se dan cuenta? Por cierto, iba en contra de la costumbre israelita. Hasta aquí iban a designar, Dios iba a designar a través de un profeta a un rey. Y aquí este señor, por sus propias pistolas, coloquialmente hablando, dice, yo voy a reinar. Noten el orgullo de este hijo. Y el versículo 6 es impresionante, nos dice por qué era tan orgulloso este hijo, al grado que se atrevió a decir, yo voy a reinar. No me importa que mi papá no me haya dicho, no me importa que ningún profeta me haya designado, no me importa, yo voy a reinar. ¿Por qué este orgullo? 3 factores que alimentaron su orgullo. Observen esto, hermanos. Versículo 6, primer factor, número 1. Y su padre nunca le había entristecido todos los días de su vida con decirle, ¿por qué haces así? ¿Qué es eso? Nunca David confrontó el pecado de Adonías y trajo dolor a su vida por su pecado. Es lo que está diciendo. Primera razón por la que Adonías tenía las ínfulas que tenía de orgullo, era un hijo consentido. Y para agravar el problema, ya eso es suficiente, pero en segundo lugar, además, versículo 6, este era de muy hermoso parecer. No que el ser físicamente atractivo sea pecaminoso, pero simplemente echa leña al fuego, alimenta los deseos pecaminosos cuando ese físico atractivo viste, por así decirlo, un alma impía. Y este es el caso con Adonías. Eso ayudó a su orgullo. Dijo, pues finalmente yo soy atractivo, y en términos humanos la gente no le molesta seguir a un presidente atractivo, físicamente atractivo. No vamos a entrar a ilustraciones contemporáneas. Los políticos más guapos de México. Absalón era un hombre sumamente guapo, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, en primer lugar, este hombre, ¿por qué era tan arrogante? Versículo 6, su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, número 2, este era de muy hermoso parecer. Y número 3, algo que contribuyó a su orgullo, había nacido después de Absalón. ¿Qué quiere decir esto? Lo más probable es que aquí el mayor de los hijos de David es Adonías. Entonces él tenía, escuchen, era un joven consentido que pensaba que era el dueño del mundo porque su papá nunca lo había confrontado con dolor, era físicamente atractivo y además tenía el estatus, tenía la posición. Y esto lo motivó a actuar de esta manera. Hermanos, Adonías es un monstruo. Hermanos, esto es lo que pasa
cuando tú como padre no actúas conforme a la palabra de Dios, a menos de que Dios intervenga en su gracia, la tendencia natural es que vas a crear monstruos como Adonías. Escúchalo bien. Es la palabra de Dios, no es la experiencia humana la que está hablando. Adonías llegó a este punto porque traía un trasfondo. Y el trasfondo primordial, versículo 6, es que su padre nunca le había entristecido en todos sus días. Tienes que traer dolor a la vida de tu hijo cuando desobedece, cuando no te honra. Obviamente Dios es el único que puede cambiar el corazón, pero desde el punto de vista de tu responsabilidad tienes que crearlo en la disciplina y amonestación del Señor, independientemente de su edad, y al mismo tiempo recordar que solo Dios puede cambiar el corazón, pero es tu responsabilidad. Y desde el punto de vista externo, esto puede contribuir a refrenar su pecado, el que traigas tristeza a su vida cuando no obedece. De lo contrario, escucha, no te sorprenda cuando tengas Adonías en tu casa. Y tristemente el mundo está lleno de Adoníases. Y ¿saben qué, hermanos? Una manera contemporánea de llamar a los Adonías en nuestra sociedad es que juniors, ¿no es cierto? Como ilustración, hace varios años atrás, el Departamento de Policía de Houston, Texas, en Estados Unidos, y este es El Mundo Hablando, publicó una lista de consejos titulados ¿Cómo crear un delincuente? Claro que la intención de esto era aconsejar a los padres a crear correctamente a sus hijos, y esta es una buena ilustración de padres que pueden estar mostrando una actitud idólatra al pensar que violar la palabra de Dios en la crianza de sus hijos agrada a Dios. Por cierto, esta lista la podríamos titular mejor en nuestra sociedad, ¿Cómo crear un junior? ¿Cómo crear un junior? Escuchen esta lista que adaptamos de un comentarista. Aquí viene la lista. Échalo a perder. Dale todo lo que quiere, aún más de lo que puedes pagar. Simplemente cómpralo a crédito para que puedas quitarte de encima a tu hijo. Así lo harás creer que se merece todo y que el mundo le debe algo. Cuando hace algo mal, amenázalo un poco, pero no lo disciplines. De hecho, ríete de su pecado. De esta manera, cuando peque en maneras más serias, no serás sorprendido. Promueve su dependencia de ti. No le enseñes a ser responsable de manera independiente de ti. Levanta todo lo que deje tirado para que más adelante se acostumbre a culpar a alguien más por sus decisiones. Y por favor, no lo molestes con quehaceres. Hazle todo y así aprenderá a ser irresponsable y culpar a otros cuando las cosas no salen bien. Cuando tu hijo se mete en problemas, échale la mano. Además, si enfrenta alguna consecuencia dolorosa, podría afectar tu reputación como padre. Nunca dejes que sufra las consecuencias de su conducta. Siempre interviene para resolverle sus problemas para que dependa de ti. Y cuando las cosas se pongan difíciles, nunca aprenda a resolver sus problemas. Protégelo de sus maestros, vecinos, compañeros de clase, parientes, la policía, poniéndote siempre de su lado sin ser objetivo. Esto le ayudará a verse como víctima y el perseguido por todos, porque claro, todos están mal, menos tu chiquito. Toma todas sus decisiones porque él puede equivocarse y cuidado, puede llegar a aprender de ellas si tú no las tomas. Critica a otras personas enfrente de él de manera abierta, critica a otros de manera rutinaria para que él esté recordando continuamente que él es mejor, que su familia y él es mejor que cualquier otra persona. Mamá, critica a su papá enfrente de él. Papá, búrlate de su mamá enfrente de tu hijo, para que él pierda el respeto hacia sus padres. Y claro, no te sorprendas si te faltan al respeto o te desobedecen, porque ¿cómo van a obedecer ese papá, esa mamá de quien hablas mal? Por cierto, peleen como matrimonio delante de sus hijos, para que no se sorprendan cuando el pecado de ustedes crezca en palabras o hasta golpes, y pueden llegar a separarse o hasta divorciarse, y así su hijo no se va a sorprender. No dirijas su vida, deja que él dirija tu vida. Y asegúrate de ceder cuando él hace un berrinche. Así le enseñarás la manera de conseguir lo que quiere ahora y quizás con su cónyuge cuando se case. Cree sus mentiras porque es muy cansado tratar de llegar a la verdad. Finalmente, dale mucho dinero y no le demandes nada para ganárselo. Alábalo por lo guapo que es, por lo bella que es, sin enseñarle que obedecer a Dios es más importante que verse bien. Fin de la cita. Bastante aterrador, ¿no es cierto?
Y lo vemos en nuestra sociedad, y lo triste es pensar con qué frecuencia llegamos a actuar así como padres, ¿no es cierto? Violando principios bíblicos. ¿Por qué? Porque colocamos nuestros deseos antes que los principios de la palabra de Dios. Hermanos, este es el camino para crear adonías, monstruos. Obviamente es una ilustración. Y regresando a Hechos 19, versículo 34. Aquí están en Éfeso estas personas en su celo por su diosa falsa, porque empezaron a gritar esto al principio del versículo 34, cuando supieron que Alejandro era judío. Observen lo que sucede, versículo 35. Entonces el escribano, ¿quién era este señor? Digamos que era como el alcalde de Éfeso, el vínculo entre la ciudad y las autoridades de la provincia romana a la que pertenecía Éfeso. Entonces el escribano, versículo 35, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter en el griego del cielo? ¿Qué es esto de la imagen venida de Júpiter? Probablemente un meteorito que se colocó ahí en el templo de la diosa. Entonces, lo más probable es que esta imagen del versículo 35 era un meteorito o algún tipo de piedra. Y el escribano sigue hablándole a la multitud y les dice, versículo 36, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, en el griego, que guarden silencio y que nada hagáis precipitadamente. Incluye la idea aquí de hacer algo sin pensar, como ellos estaban actuando en el versículo 32, casi 2 horas diciendo: grandes Diana de los Efesios. Versículo 37, porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos, en el griego sin ser robadores de templos, ni blasfemadores de vuestra diosa. Y continúa el escribano, versículo 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, versículo 39, en legítima asamblea se puede decidir. Porque, versículo 40, peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, en el griego esta conmoción. En otras palabras, no había razón legítima, legal, por la que esto hubiera pasado. No era más que una situación meramente emocional, ¿se dan cuenta? Sensual, como lo vimos en el versículo 32. Esta turba podría poner en peligro su situación política, esto es, de los efesios con Roma, y en relación a Pablo y a los cristianos observen que esto confirma que no habían infringido la ley civil de Éfeso. Y noten, concluye versículo 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Realmente Pablo aquí y los cristianos ahí eran un ejemplo, hermanos. Noten, no tenían nada de que fueran acusados. ¿Se dan cuenta? El escribano entonces apropiadamente hizo entrar en razón a la multitud. Y noten, ahí en 1 de Pedro 4, si me acompañan por un momento, Pedro nos da un ejemplo, Pedro escribiendo, nos da un mandato que Pablo y los cristianos en Éfeso ilustran. Ya vimos en Hechos 19:40 que no había ninguna causa por la cual pudieran dar razón de esa conmoción. 1 de Pedro 4, versículo 15, noten. Bueno, vean desde el 2, 1 de Pedro 2, versículo 13. Recuerden, Pablo y los cristianos en Éfeso están modelando estos principios que debemos imitar nosotros. Noten qué contraste, hermanos. La gente que no conoce a Dios, ideas, y aún gente cristiana que a veces no entiende lo que dice la palabra, la rechaza, se mete a veces en asuntos sociales, políticos, ignorando estos principios que vemos aquí. No estamos diciendo que no seas un Daniel. Hay gente, muchos de ustedes trabajan en el gobierno, gracias a Dios por eso, y son Danieles, son Danielas, fieles, siendo un ejemplo, un testimonio. Pero noten, recuerden la actitud, 1 Pedro 2:13, recuerden, a pesar de que te moleste la postura política, la injusticia, la impunidad de lo que veas en cualquier gobierno, esta es tu responsabilidad. 1 Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, versículo 14, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
Allá adelante noten en el capítulo 3, misma idea. Tienes que mantener, capítulo 3, versículo 16, tienes que tener buena conciencia, esto es, vivir en integridad. Y si vas a meterte en problemas en el mundo incrédulo, nota por qué, cuál es la única razón por la que puedes tener problemas. 1 Pedro 4, versículos 15 y 16. 1 Pedro 4, 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Glorifica a Dios con tu vida. Si vas a sufrir, que sea como Pablo, por ser obediente a Dios, pero no porque eres un desobediente, un rebelde. ¿Se dan cuenta? Entonces, como cristianos, tenemos, en primer lugar, eres un hijo de Dios, entonces no vas a alimentar ni la avaricia, ni el orgullo, ni la sensualidad. Tu vida tiene que ser controlada por la palabra de Dios. Escucha, los problemas en la familia, como lo decíamos al principio, relaciones con otros, problemas de pecado en tu vida, escucha, es un problema en la raíz espiritual. Si tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, el problema no son las circunstancias necesariamente, hablando de tu responsabilidad. Si tú eres parte del problema, el problema no es la conducta, el problema no son las emociones, el problema es espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Pablo dice en Efesios 5, 18 al 6, 4, mujeres sométanse, maridos amen, hijos obedezcan, padres críen como a Dios le agrada a sus hijos, y en adelante 6, 5 al 9 de Efesios, empleados sujétense a sus jefes, jefes trátenlos bien. ¿Cuál es el prerequisito de todo eso? Efesios 5, 18, sed lleno del Espíritu. Entonces, si tienes problemas en tus relaciones con otras personas, con actitudes de pecado, el problema, escucha, es espiritual. Primero tienes que asegurarte que eres salvo y en segundo lugar que estás caminando en obediencia a la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está el meollo del problema, de acuerdo con las Escrituras. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en ti, Colosenses 3:16. Recuerda que la palabra de Dios te controle, no tus emociones. Oremos. Padre, reconocemos que, aunque tú nos hayas salvado, vivimos en una lucha continua, diaria. Como Pablo lo dijo en Romanos 7, lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vivimos en Gálatas 5, 17, el deseo del Espíritu es contra la carne y la carne contra el del Espíritu, y estos se oponen entre sí, de modo que no hacemos lo que queremos. Señor, que reconozcamos, como lo hemos recordado hoy, que cuando tenemos problemas en el área de pureza sexual, en el área de relaciones con otros, como lo vimos en Gálatas 5, en el área de satisfacer algún deseo pecaminoso, que reconozcamos que el problema es espiritual. En primer lugar, tenemos que asegurarnos que tú nos has salvado, y lo sabremos porque lo que más anhelamos es honrarte a ti, aborrecer nuestro pecado. La dirección de nuestra vida va a ser obediencia a tu palabra, por imperfecta que sea. Y en segundo lugar, asegurándonos de que tú nos hayas salvado, que reconozcamos que tenemos la obligación de escoger someternos a tu palabra. Guárdanos, Padre, de caer en la actitud pecaminosa a la que somos tan propensos, de culpar al medio ambiente, a nuestra familia, cualquier otra persona o circunstancia que no seamos nosotros por nuestro pecado. Guárdanos, Padre, de esas ideas no bíblicas, para que entonces podamos confesar nuestro pecado, dejarlo por tu gracia y someternos a tu palabra. Oramos que uses lo que hemos estudiado hoy para fortalecer esta amada iglesia para la gloria de Cristo. Amén.